Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro primer neurowebinar, en el cual vamos a estar hablando acerca de temas muy interesantes de la neurocirugía. Nos encontramos el día de hoy con el doctor José de Jesús Gutiérrez Baños, neurocirujano por el Hospital Juárez de México con 2 posgrados en el extranjero. El primer tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de trauma craneoencefálico, un tema muy importante puesto que lo vemos en el día a día en la práctica médica. Recibamos al doctor José de Jesús. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto saludarlos a todos. Qué bueno que esta iniciativa pues ha estado tomando forma. Es importante que eh, eh, entendamos que estas charlas están enfocadas a, a hacer de manera sencilla y fácilmente comprensible temas que en muchas ocasiones son muy complejos. Eh, estos temas vamos a tratar de abordarlos de una manera muy sencilla, muy sucinta, muy superficial, de tal manera que se nos queden solamente los conceptos que son sumamente importantes y que van a ser necesarios en la práctica diaria. Uh-huh. Vamos a tratar de darlo en el menor tiempo posible para así fomentar el apego a los temas. Ahora bien, esta iniciativa no hubiera tomado forma, no hubiera sido posible sin el trabajo conjunto de las personas que ahorita voy a mencionar, pero yo creo que sí se requiere de talento y tiene cierto mérito el que hayan hecho toda esta gestión. Bueno, el primer slide nos muestra esta imagen. Estamos ante una pandemia, una situación sumamente difícil. Debemos de entender que el mundo como lo conocíamos hasta hace 3 meses, 4 meses, no volverá a ser el mismo hasta por lo menos el final del año. Hay muchas cosas sobre la mesa, mucho se ha dicho acerca del COVID, pero lo que tenemos que tener bien claro es que si bien hace falta el calor humano, de estar juntos, de podernos ver, de podernos saludar, de podernos dar la mano, estos son tiempos de cuidarnos mucho. Y por suerte tenemos estas herramientas que nos han facilitado mucho la vida y que hace que podamos tener este tipo de oportunidades. De tal manera que cuando ustedes lleguen a un hospital de nuevo, estén de regreso en la práctica médica, pues lleguen más cargados de información útil para ustedes. Les comentaba, siempre tenemos que agradecer pues todas las facilidades que estos muchachos nos han proporcionado, la doctora Nerey, la doctora Giovanna, la doctora Elisandra, el doctor Juan Alberto, todos ellos estudiantes de medicina, y con muchas ganas de afrontar estos temas y sobre todo de cargarse de información en estos días para utilizar el tiempo que debíamos estar en casa. Todo lleva un método. Todos los temas que vamos a estar abordando en las pláticas siguientes van a llevar un método muy similar. Vamos a empezar con una introducción, la definición de qué es de lo que estamos hablando, cierta idea del entorno epidemiológico y de ahí analizaremos la enfermedad y el cómo poder enfrentarnos a ella. Entonces, la introducción, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico? El traumatismo craneoencefálico está definido en diferentes guías como un impacto en la cabeza, este puede ser contuso o penetrante, que afecta la función del cerebro. Vamos a ver diferentes situaciones acerca de la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico que van a cambiar un poquito esta definición. Si bien el traumatismo craneoencefálico es el efecto que tiene el proceso de desaceleración del cráneo, casi siempre contra un objeto o procedente de un objeto y su repercusión en el parénquima cerebral.
No siempre es así, dado que hay algunas situaciones que tienen que ver en el aspecto fisiopatológico que hacen entender diferente un poquito esta patología. Una de ellas, una de las situaciones que nos cuesta a veces un poquito entender es el mecanismo de concusión. ¿Qué es la concusión? Es la lesión ocasionada por la agitación del cerebro dentro del cráneo. Ahí tenemos que imaginar el cráneo como una caja cerrada de la cual no podemos agrandar o no podemos hacer más chica. Dentro de ella se contiene el sistema nervioso central flotando en unas estructuras que se llaman meninges, dentro de las cuales hay líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros aplicamos una fuerza de aceleración y desaceleración súbita, el cerebro que está flotando dentro del cráneo se agita dentro de él y se impacta en varias porciones. He ahí la fisiopatología del mecanismo de golpe y contragolpe. Es porque el cerebro se agita dentro de la cabeza. Ahora bien, la concusión no siempre tiene que ser contra un objeto o procedente de un objeto. Por ejemplo, en el mecanismo de lesión por latigazo, donde no necesariamente hay impacto en el cráneo, el cerebro de todas maneras se agita dentro del cráneo. Eso hace que diversas estructuras, como las venas puente, por ejemplo, en los pacientes añosos, se rompan y causen hematomas subdurales crónicos. Y esto no tiene que ver nunca con un impacto. Entonces, primero, quitarnos esa idea de que el traumatismo craneoencefálico es irnos a dar contra algo. Más bien, tiene que ver mucho el mecanismo de concusión, dentro de la cabeza en el desarrollo de esta enfermedad y las consecuencias de la misma. Bueno, como les comentaba aquí, ¿qué es la concusión? La concusión viene de la etimología que significa un movimiento de agitación violenta. Ese movimiento de agitación violenta causa diversos trastornos dentro del cerebro. ¿Ok? Dentro de esta infografía que estamos viendo aquí, vemos que muchas de las personas que sufren estas concusiones son deportistas, por ejemplo, y esto es lo más rescatable de esta infografía, que dice que una concusión no es solamente causada por un impacto directo en la cabeza, sino que también cualquier impacto en el resto del cuerpo que cause un movimiento de aceleración rápido puede causar el daño al sistema nervioso central. Bueno, como podemos apreciar en esta diapositiva, el 35% de las concusiones obedecen a caídas, el 17% a accidentes de tránsito y el resto a golpes procedentes de un objeto en movimiento. No hay realmente un grupo de edad que se salve del traumatismo craneoencefálico. Ciertamente en los pacientes añosos, como vamos a ver más adelante, en los pacientes arriba de 65 años, el traumatismo o la hospitalización por un traumatismo craneoencefálico muchas veces culmina con hospitalizaciones muy largas o inclusive la muerte. Todas las estructuras que vemos en esta imagen están relacionadas con el traumatismo craneoencefálico. Son todas las estructuras que cubren el cerebro. Y por ende, todas estas estructuras pueden estar dañadas en un traumatismo craneoencefálico. Puede ser desde la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, el tejido laxo o el pericráneo. Para que se aprendan hasta aquí, la mnemotecnia SCALP. Pero también puede ser las meninges, la aracnoides y el parénquima cerebral. Todo esto es lo que puede estar afectado en el traumatismo craneoencefálico y como podemos ver aquí en estas imágenes que están del lado derecho, pues ahí es donde vienen las lesiones en el cuero cabelludo,
las fracturas, como vemos en esta tomografía por reconstrucción tridimensional, o los hematomas subdurales o epidurales. Entonces, ya para tener una definición más clara, podemos entender el traumatismo craneoencefálico como un mecanismo de desaceleración súbita del cráneo que provoca afección en las funciones cerebrales. Dentro de la epidemiología, se estima que anualmente 10 millones de personas alrededor del mundo sufren de traumatismo craneoencefálico. En Estados Unidos, países donde se llevan buenas cifras, alrededor de 1.4 a 1.7 millones de personas cada año sufren de traumatismo craneoencefálico. Y donde se tienen muy buenas cifras es en los países de Europa, por ejemplo, Francia, el Reino Unido, donde, por ejemplo, en el Reino Unido, 430 personas por cada 100,000 habitantes van a sufrir un traumatismo craneoencefálico al año. O sea, es una enfermedad realmente importante. Hay que tomar en cuenta muchas consideraciones. Por ejemplo, en nuestro entorno epidemiológico, en México, de México para abajo, o sea, en toda América Latina, hay mucho subdiagnóstico. Es decir, pacientes que sufren un accidente, la causa de muerte ponen ahí que es por otras causas, pero no por el traumatismo craneoencefálico. Hay muchas formas de que en nuestra población una enfermedad se subdiagnostique y este seguramente es nuestro caso. Esta enfermedad hay datos muy curiosos, por ejemplo, en donde hay conflictos armados es más común, evidentemente, donde hay guerras es más común, es más frecuente. Entonces, los países por ejemplo, en África, sufren un fuerte subdiagnóstico de la enfermedad, pero estamos seguros de que hay una alta incidencia de esta enfermedad en estas zonas. También nos hemos dado cuenta, o las cifras nos hablan, de que el traumatismo craneoencefálico es inversamente proporcional a la educación de un país. Es decir, a menor grado académico hay más trauma craneoencefálico y a mayor grado académico hay menos trauma craneoencefálico. Entonces, por ejemplo, en países de Europa, donde el nivel académico es alto, se estima que alrededor de un 0.9% de las personas en algún momento de su vida van a sufrir un traumatismo craneoencefálico. En Estados Unidos, el 2% de la población en algún momento de su vida cursará con un traumatismo craneoencefálico. Y en Japón, donde hay un mayor grado académico, la incidencia, más bien, la posibilidad de que una persona, más bien, no, eh, el 0.5% de la población en algún momento de su vida sufrirá de un traumatismo craneoencefálico. Ay, perdón. Aproximadamente en el Reino Unido se gastan 15 billones de euros por año solamente en el Reino Unido para la atención del traumatismo craneoencefálico. En esta diapositiva mostramos los costos totales de la nómina de el Barcelona, de el Bayern Múnich, el mejor equipo del universo, y el Real Madrid. Y vemos que por los 15 billones de dólares, de euros, podríamos comprar aproximadamente 15 veces la nómina del Barcelona o 18 veces la nómina del Bayern Múnich. O sea, es importantísima la cantidad de dinero que se gasta en la atención de esta enfermedad en países desarrollados. ¿Cuál es la causa más común del traumatismo craneoencefálico? Las caídas, pero con 17% los accidentes de tráfico y no muy por atrás la presencia del asalto. Esto es importante y tiene mucho que ver con la educación, como les comentaba. Tanto el accidente de tránsito como los asaltos. Bueno, entonces nos enfrentamos a esta realidad.
En México carecemos de infraestructura, de la infraestructura necesaria tanto en hospitales como en tecnología para poder afrontar esta situación. En cuanto a recursos humanos y materiales, vemos que no hay el personal necesario en los hospitales para poder atender a pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Y el personal que llega a ver, pues no está realmente capacitado para afrontar a pacientes con traumatismos craneoencefálicos. La carencia en recursos materiales, como ya lo dije, o sea, hospitales donde no hay un tomógrafo, donde no hay un resonador, donde no hay un quirófano apropiado, donde no hay personal humano, donde no hay un neurocirujano que pueda resolver la situación. La educación de la gente, desde los problemas viales, las situaciones que se resuelven con violencia, con esta violencia que está azotando el país, seguramente esta enfermedad tiene que venir en incremento. Y bueno, la cantidad de población que en algún momento nos llega a requerir alguno de estos servicios. Bueno, en cuanto al abordaje inicial del traumatismo craneoencefálico, hay un artículo muy bueno que se los compartiré, está en la parte del final, junto con todos los otros recursos, en la cual se pone a un grupo de residentes en neurocirugía a realizar una exploración neurológica clásica, es decir, una exploración neurológica que primero evalúa el estado de alerta del paciente, las funciones mentales superiores, los nervios craneales, la fuerza, la sensibilidad, si hay algún dato cerebeloso, si hay algún dato meningio, y los residentes que evaluaron a los pacientes mediante un método llamado exploración neurológica rápida. Entonces, la conclusión de ese artículo dice que en cuanto a hacer una evaluación clínica neurológica clásica, tardamos aproximadamente media hora y que al final, de todas maneras, íbamos a pedir un estudio de imagen confirmatorio y los residentes que hicieron una exploración clínica rápida tuvieron aproximadamente un tiempo de más o menos 14, 15 minutos y al final pidieron el mismo estudio confirmatorio. Entonces, por eso aquí la pregunta, ¿la correcta exploración neurológica es en realidad una amiga o una enemiga? Estamos perdiendo cantidades considerables de tiempo realizando una exploración clínica muy detallada. Si a final de cuentas lo que vamos a pedir es un estudio de imagen confirmatorio. Importantísimo aprendernos esta escala, la escala de coma de Glasgow. Tiene que ser, así como la tabla del 2, tiene que ser para ustedes algo que lleven en la cabeza todo el tiempo y que lo sepan hacer. Aquí los ítems más importantes de la exploración neurológica rápida. Un paciente a la llegada, nosotros tenemos que interrogar acerca de el uso de sustancias. Entonces llega el paramédico, nos presenta al paciente, es un paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico. Lo primero que debemos preguntar, ¿bajo la influencia de alguna sustancia, alcohol o otras drogas? ¿Por qué? Porque el alcohol puede hacer que las pupilas reaccionen lento, por ejemplo. El alcohol puede, en la evaluación del estado de alerta, puede alterarlo, por supuesto. Por ejemplo, en el uso de otras drogas como la cocaína, pues provoca que las pupilas se fijen y no respondan a la luz, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si el paciente ha tenido ingesta o consumo de alguna sustancia. Bien, y después ya la evaluación dirigida, el hecho primario, bueno, ¿qué pasó? La cronología, ¿cuándo pasó? ¿O hace cuánto tiempo pasó? La manifestación primaria, como, bueno, se cayó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pues se levantó. Bien, ok. Manifestación secundaria, ¿qué pasó después? Pues vomitó. Y el complemento, que es, bueno, cuando lo traíamos de allá para acá, le hicimos esto. Pusimos alguna solución salina, hicimos el complemento. Después de eso, tenemos que realizar una evaluación de la escala de coma de Glasgow. Y de acuerdo a ello, determinar en qué situación se encuentra el paciente. Una exploración ya más detallada, con un poquito más de tiempo,
Tiene que ver, bueno, primero con la evaluación del segundo nervio craneal. Si el paciente está viendo, eso lo pueden evaluar mediante la movilidad ocular, mediante el seguimiento de los ojos ante el movimiento de la mano. Es decir, el paciente me está viendo. Y los reflejos que están encargados del tercero, cuarto y sexto nervios, que se evalúan, bueno, primero evaluando el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y la movilidad ocular en todas las direcciones, sin fijar la vista, obviamente. Ahora bien, en cuanto a los reflejos de nervios craneales bajos, pues, debemos de evaluar si el paciente tiene un reflejo nauseoso, tiene un reflejo de deglución, tiene un reflejo tusígeno y si está ventilando espontáneamente y de qué calidad es su ventilación. No vayamos más allá, eso se puede hacer en más o menos un tiempo de 5 minutos. Bueno, eh, el que nosotros les demos escalas hace que estas escalas sirvan para poder tomar decisiones. Si no, sería algo inútil aprendernos una clasificación o una escala si eso no cambia en algo el manejo que le vamos a dar a un paciente. Entonces, la escala de coma de Glasgow fue inventada en 1974 publicada por dos neurólogos, Graham Tisdale y Brian Jennett, que pensaron que las evaluaciones neurológicas, no pensaron, sino más bien se dieron cuenta de que las evaluaciones neurológicas diferían incluso entre médicos especialistas, entre médicos neurólogos. Entonces, en ese entonces se catalogaba a los pacientes de soporoso, estuporoso, despierto, comatoso. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo objetivo, vamos a darle un puntaje. Entonces, ya que ellos se reunieron en Glasgow y se dieron la tarea de publicar esta escala y todo esto, sería injusto que nosotros llegáramos y dijéramos, es que un paciente tiene, más o menos está entre 8 y 10 de Glasgow. No, la escala está hecha para que dé un número fijo, no un intervalo. ¿Sí? Tiene Glasgow de 8, tiene Glasgow de 9, tiene Glasgow de 13. ¿Por qué? Porque eso nos hace tomar decisiones. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en una escala de coma de Glasgow de 13 a 15 puntos es un paciente con un trauma craneoencefálico leve. Uno moderado es de 9 a 12 puntos y uno severo es de 3 a 8 puntos. Cuando nosotros diagnosticamos un traumatismo craneoencefálico, cuando él es moderado, muy seguramente es un paciente que va a requerir manejo quirúrgico. Muy seguramente, no todos, pero muy seguramente sí. Y cuando es un traumatismo craneoencefálico severo, requiere una evaluación por un especialista de si se beneficiaría o no de una cirugía. Entonces, es por ello que es muy importante que ustedes tengan esta escala y cuando llegue el neurocirujano a sus servicios, no le digan a ustedes, es que está en un Glasgow de más o menos de 4 a 6. O sea, no, tiene que ser un puntaje específico porque eso nos hace tomar decisiones. Bueno, las modalidades diagnósticas por imagen. En México estamos muy acostumbrados a hacer lo mínimo posible, ¿sí? Esto tiene repercusiones legales. Ya les voy a comentar un poquito más adelante, creo que en el siguiente slide, acerca de ello. Pero bueno, muchas veces cuando nosotros llegamos a evaluar a un paciente con traumatismo craneoencefálico a un servicio de urgencias, nos reciben con una radiografía del cráneo en proyecciones AP y lateral. Esta radiografía del cráneo a nosotros nos sirve, por supuesto que la recibimos, porque no somos groseros, ¿sí? Pero nos sirve para agarrarla y dejarla ahí a un ladito, porque no nos da datos que nos puedan hacer tomar decisiones acerca del manejo de una enfermedad. Bien, entonces, en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, está proscrito, está, digamos, prohibido detener al paciente en un estudio innecesario. ¿Sí me explico? Y tiene repercusiones legales. Por ende, si le hacemos a un paciente radiografías del cráneo y perdemos tiempo que se pudo haber utilizado en mandar a ese paciente a un centro donde haya tomógrafo, eso tendría una repercusión legal. Así pues, el estudio que más nos sirve
es en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, si el 100% de los casos, la tomografía axial computada. Y en algunos otros pocos, la imagen por resonancia magnética, sobre todo en aquellos que tienen que ver con el mecanismo de concusión. Bueno, lo que les comentaba, los aspectos legales. La radiografía simple del cráneo, este concepto se lo tienen que llevar. La radiografía simple del cráneo no aporta información suficiente para realizar un cambio terapéutico. ¿Ok? Entonces, punto número 1, hay que transferir al paciente a un lugar con tomógrafo. Ajá, y que preferentemente, punto número 2, que cuente también con un neurocirujano. Bueno, este estudio se llama NICE. Esta tablita, esta serie de tablas que les voy a mostrar, ponen de manifiesto la utilidad de una radiografía simple del cráneo comparado con otros estudios. En la primera columna vemos la técnica, el procedimiento, digamos, el estudio de imagen que se le hizo, el rating, que es entre más alto, de más utilidad, y algunos comentarios, y la exposición a radiación en la cuarta columna. Aquí vamos de un traumatismo leve, cerrado, ¿sí? Con escala de coma de Glasgow, por eso les decía, mayor a 13 puntos, mayor o igual a 13 puntos, y vemos que el X-ray, la radiografía simple, muestra un rating de 1 con una exposición innecesaria a radiación. Aquí en esta otra tabla, con las mismas columnas, pero en este caso tratándose de un trauma leve o moderado, pero con un déficit neurológico focal, vemos que la radiografía del cráneo es el estudio menos útil, o sea, el más inútil de los estudios para poder evaluar a este paciente. ¿Sí? Y aquí vemos la tercera tabla, que es las fracturas de cráneo, con la misma lista de estudios al lado izquierdo y el rating en la segunda columna, donde vemos que la radiografía del cráneo pareciera tener cierta utilidad. No está en un rating de 9 puntos, pero tampoco está en el 1. Tiene un rating de 5. Entonces uno podría considerar que quizá la radiografía del cráneo en este momento es muy útil. Sin embargo, recordemos el contexto en el que nos estamos desplazando. Es un paciente con una fractura del cráneo, seguramente evidente a la propia mirada y que de todas maneras va a requerir una tomografía para la planeación quirúrgica. Entonces, no hagamos perder el tiempo a los pacientes. ¿Sí? El estudio que más nos sirve es la tomografía computada. Es un estudio que se puede hacer rápido. Es un estudio que se hace prioritario a razón de 5 minutos dentro del tomógrafo, es suficiente para adquirir imágenes. En algunas ocasiones se puede realizar fase angio, que es muy necesaria en traumatismos que tuvieron que ver también con extensión cervical o mecanismo de latigazo. Esta tomografía en algunas ocasiones, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, también se puede hacer una reconstrucción tridimensional que es sumamente necesaria en fracturas y disecciones vasculares. El uso en el embarazo, como es radiación, pues depende del triage, de realmente cuánto necesita esa tomografía, valorar el riesgo y el beneficio, y siempre tendrá que ser una decisión conjunta con el ginecobstetra. El medio de contraste que se utiliza es medio de contraste de yodo y no está contraindicado en hemorragia. Esto se los menciono porque seguramente se van a enfrentar a personas técnicos en radiología que le dicen, ¿cómo es que si tiene una hemorragia tú me estás pidiendo que le haga una tomografía contrastada? Ellos piensan que el medio de contraste se va a extravasar y se va a salir al cerebro. Entonces, ese es un concepto que a mí me tocó muchas veces enfrentar y no. El medio de contraste no se extravasa, se queda dentro de los vasos y nos sirve para tomar decisiones, ¿sí? Nos sirve esta tomografía de contraste para tomar decisiones. El costo habitualmente en una institución es de en una institución pública es de aproximadamente 800 pesos y en una institución privada
oscila entre 2,000 y 4,000 pesos. Sumamente más costoso, pues no realizar el estudio, ¿cierto? Bueno, este estudio utiliza, así como las fotografías que suben al Facebook utilizan píxeles, estas imágenes se crean a través de una serie de rayos X que llegan a un ordenador y ese ordenador las expresa en unidades Hounsfield. Ajá. Esas unidades Hounsfield son importantes porque a veces ciertas densidades se pueden confundir, por ejemplo, hueso y sangre, entonces hay que cuantificarlas. Como dato importante y en esta tablita para no hacérselas muy cansada, el hueso mide más de 600 unidades Hounsfield y un coágulo agudo entre 75 y 80, pero puede oscilar hasta los 100, 150 unidades Hounsfield. Es importante para saber diferenciar un fragmento de hueso, una esquirla ósea, por ejemplo, de un sangrado. Es un estudio, como les decía, de tamizaje rápido, de mucha utilidad en el servicio de urgencias, y es el estudio que se considera más aceptable en un número importante de condiciones, en este caso el traumatismo craneoencefálico, pero no en otras, como en el infarto, como en los tumores, donde la imagen por resonancia magnética es mucho mejor. Aquí vemos la imagen clásica de un hematoma epidural por tomografía, un hematoma epidural izquierdo. Vean que esta imagen es una imagen en lente biconvex, es decir, ausada, como un uso, como una fibra muscular. Esta imagen es la imagen clásica de un hematoma subdural agudo. Vean cómo tiene forma de semiluna, es una media luna. Muy importante. Este hematoma subdural, perdón, se me olvidó comentarles aquí. El hematoma epidural es causado por la ruptura de una arteria. Por ende, es una situación que pone en peligro la vida de manera aguda. Todas estas condiciones la ponen. Pero ciertamente el hematoma epidural es una condición que se lleva a los pacientes muy rápido por ser un sangrado arterial. En el caso del hematoma subdural, se trata de una vena puente, como les comentaba casi al principio. Estas venas puente pueden generar un sangrado rápido, como en el hematoma subdural agudo, o un sangrado muy lento y crónico, de días, semanas o incluso meses, en la cual se va juntando esta sangre. La imagen siempre en el crónico y en el agudo es una imagen de semiluna. Esta es una imagen de un hematoma parenquimatoso, una bola de sangre dentro del parénquima cerebral. Y esta es la imagen de una hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea llena, como propiamente lo dice su nombre, pues todo aquel espacio que se encuentra cubierto por aracnoides, el espacio subaracnoideo. En este caso, esto que estoy señalando aquí con el puntero, las cisternas perimesencefálicas, y ambas cisuras silvianas, así como la cisura interhemisférica. Hay que tener mucho ojo para poder diagnosticar esta hemorragia que se ve muy frecuentemente en el traumatismo craneoencefálico. La tomografía también nos puede proporcionar este tipo de imágenes, hacer reconstrucciones coronales, como vemos en la primera imagen, de izquierda a derecha, hacer reconstrucciones tridimensionales para nosotros hacer una planeación quirúrgica dependiendo del caso. Y puede ser capaz de hacer reconstrucciones también vasculares, como la que vemos aquí, que es un aneurisma. Esto no tiene que ver con la plática de traumatismo craneoencefálico, pero la pongo porque ya con la tecnología que utilizamos actualmente para reconstrucción de estas imágenes, podemos tener imágenes tan fieles como la que estamos viendo aquí. Como les comentaba, no es un buen estudio para evaluar el infarto cerebral, que no es ahorita tema de la charla, y tampoco es un estudio adecuado para valorar la clase de tumores que puede haber en el sistema nervioso central. Bueno, en cuanto al tipo de tratamiento, tenemos dos clases, pues el tratamiento médico, que este está enfocado a ofrecer, mediante el uso de medicamentos, medidas de soporte para lograr viabilidad orgánica. Es decir,
que el cerebro no se funda de aquí a lo que llega alguien para poder resolver el problema y así poder resolver pues la enfermedad. Y el tratamiento quirúrgico, que es sobre todo para control de daños. Bien, respecto al tratamiento médico, hay paradigmas que tenemos que de una vez deshacer, ¿sí? Por ejemplo, échale un bolito de esteroide. Las guías de práctica clínica te niegan rotundamente el uso de esteroide, de dexametasona para el tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Hay ciertas condiciones del traumatismo craneoencefálico en las que se puede dar, pero en el momento agudo no tiene ningún beneficio sobre otros medicamentos, pero sí le causa complicaciones a nuestros pacientes. Por ejemplo, un paciente al cual se le puso un bolito de dexametasona es más susceptible a infecciones y más susceptible a realizar trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, isquemia miocárdica. Entonces, no se debe de utilizar dexametasona, al menos en el evento agudo, ¿sí? El frío es neuroprotector, otra mentira. Eso no es del todo una mentira, pero tampoco se ha comprobado al 100% su efectividad. Entonces, la hipotermia no se debería de usar hasta tener pruebas más contundentes de que su utilidad es buena en esta enfermedad, ¿sí? Siempre hacer, bueno, el manejo del edema, del traumatismo craneoencefálico, hay que hacerlo con soluciones hipertónicas, con medidas hipertónicas o con diuréticos, ¿sí? Y la profilaxis anticomicial es nivel de evidencia, me parece, 2A, cual tenemos que iniciar profilaxis anticomicial. Bueno, no se espanten, esta es una diapositiva que nos permite ver cómo nosotros habitualmente ponemos indicaciones en nuestra práctica médica, por ejemplo, en un servicio de urgencias, cómo podemos poner indicaciones. Como todo tiene un método, vamos desde el 1 con la dieta, el 2 las infusiones intravenosas, 3 los medicamentos y 4 las medidas generales. Es el orden que habitualmente en México se utiliza. Bueno, aquí quiero que pongan atención a los cuadritos rojos. La dexametasona, 16 miligramos intravenosos, dosis única, como ya les dije, proscrito, negativo, no se debe de utilizar, ¿sí? La hipotermia local, hipotermia profiláctica con nivel de evidencia 2B, no se debe de utilizar aún hasta que tengamos pruebas más contundentes. El uso de sedación con nivel de evidencia 2B es favorable. El uso de medidas hiperosmolares, por ejemplo, normosmolares o hiperosmolares, por ejemplo, la solución salina, el, el, este, el perdón, o las soluciones hipertónicas tienen un buen grado de evidencia. Perdón, el manitol, estaba yo aquí en los medicamentos, tiene nivel de evidencia que la terapia hiperosmolar funciona, nivel de evidencia 2A, y la profilaxis anticomicial, también con nivel de evidencia 2A y 2B, favorece el tratamiento y la sobrevida de estos pacientes. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, aquí tenemos las indicaciones de cuáles serían radiológicamente o en el aspecto imagenológico los cambios en una tomografía que nos harían pensar que este paciente requiere un procedimiento quirúrgico. El volumen en un hematoma epidural mayor a 30 cc, 30 mililitros, hace que un paciente requiera tratamiento quirúrgico. ¿Cómo llegamos a la conclusión de estos mililitros? ¿Cómo llegamos a la medición de estos mililitros? ¿Cómo se realiza? Bueno, se trazan dos ejes, uno en sentido transverso, otro en sentido antero-posterior, y los multiplicamos y después los dividimos entre 2. Eso nos va a dar el total de volumen y es en lo cual vamos a basar esta medición. Ahora, cambios en la escala de coma de Glasgow. Un paciente con un hematoma epidural y caída por un punto o los que sean en la escala de coma de Glasgow amerita tratamiento quirúrgico.
Ujú. El tratamiento quirúrgico, nuestra hora dorada, nuestra hora de oro para poder tratarlo es máximo 90 minutos después del diagnóstico. Después de 90 minutos después del diagnóstico, empieza a haber complicaciones neurológicas que tienen que ver con el estado en el cual va a permanecer el paciente durante el resto de sus días, ¿sí? ¿Qué hacemos para el tratamiento quirúrgico de un hematoma epidural, un hematoma subdural? Básicamente es casi en todos la misma cirugía. Uh-huh. Realizamos una incisión llamada trauma flap, que es como una incisión en herradura. Uh-huh. Exponemos así el tejido óseo, hacemos un par de trépanos y después cortamos el huesito para exponer la dura madre, y ya sea que el hematoma esté por encima de la dura madre, lo podemos drenar ahí, o bien, si está por debajo de la dura madre, es un hematoma subdural, tenemos que abrir la dura madre, como se ve en la imagen, en la foto número C, el dibujo número C, letra C, podemos ver cómo se está evacuando el hematoma subdural. Después se coloca un drenaje y se procede a colocar el hueso y se cierra la piel. Básicamente, esa es la cirugía que utilizamos en casi todo el trauma craneoencefálico. Por supuesto que difiere de acuerdo al grado, la localización, la gravedad del paciente, el cuadro clínico que nos presente. Pero esta cirugía es de control de daños, es la más frecuente. Bien, aquí les voy a mostrar unas imágenes de un pacientito que operamos con un hematoma epidural, una fractura, un hematoma subdural y una contusión parenquimatosa. Vean que la incisión es la misma. Aquí levantando el colgajo cutáneo, exponemos el tejido óseo y vemos cómo está fracturado y el hematoma epidural. El hematoma subdural, como ya les comenté, tiene una imagen en semiluna, como lo estamos viendo ahí, y las indicaciones para pensar que este paciente requiere tratamiento quirúrgico, bueno, es que el hematoma tenga 10 milímetros de espesor, como vemos en la línea roja de la izquierda, que tenga 5 milímetros de desplazamiento de la línea media, 5 milímetros o más, como vemos en la imagen del centro, que la escala de coma de Glasgow sea menor a 9 puntos, o que la escala de coma de Glasgow disminuya 2 puntos durante el traslado o posterior al diagnóstico. El tiempo dorado en el que podemos ofrecerle igual el manejo quirúrgico es 90 minutos. Si tardamos más de esto, empieza a tener mayor grado de secuelas. Entonces, es el mismo paciente, el mismo niño que habíamos visto, y aquí se acaba la magia de la neurocirugía. Vemos como una cirugía de control de daños, pues tenemos sangre por todos lados, una imagen muy fea. Pero bueno, aquí esta imagen la pongo para poner de manifiesto la presencia de este hematoma que se ve y el repliegue dural que ya levantamos. Las fracturas. ¿Cuándo es quirúrgico una fractura? Como ven en la imagen. Si la tabla externa del hueso, si la tabla externa de la esquirla del fragmento fracturado supera la tabla interna del resto del cráneo, esa fractura se vuelve quirúrgica. Sin embargo, también hay otras indicaciones, como por ejemplo, en la segunda imagen de izquierda a derecha podemos ver que hay una burbujita debajo de la fractura. Eso quiere decir que ha estado entrando aire, ese punto negro quiere decir que ha estado entrando aire. Entonces se convierte en una fractura abierta, una lesión abierta, una fractura expuesta que se empieza a colonizar. Entonces esa también es otra indicación para el tratamiento quirúrgico. El rápido tratamiento favorece la menor incidencia de crisis convulsivas y de infecciones. El mismo pacientito, vemos como ya está levantado aquí el flap cutáneo, vemos la extensión de la fractura y a la imagen de la derecha vemos cómo se resolvió esa fractura ya unida por un sistema de suturas. Aquí, es un ejemplo que quería poner al final, ya acabamos, ya hemos terminado la plática.
Es un paciente que llegó a la consulta con nosotros, más bien, llegó en una situación de vida o muerte. Fue un paciente que había sufrido una lesión por herida por arma de fuego. Y del lado izquierdo les voy a mostrar la tomografía. La voy a detener, la voy a adelantar un poquito, donde vemos, en primer lugar, el efecto Honsfield que genera el metal de la bala que entró por el ojo izquierdo. Vemos la calidad de la hemorragia envolviendo casi la totalidad del hemisferio izquierdo, los fragmentos de hueso que están dentro del cráneo. Parte más de la entrada del proyectil de arma de fuego. Y el edema hasta las circunvoluciones y surcos que se encuentran en la convexidad. A ese paciente lo sometimos al tratamiento quirúrgico, nos lo presentó el médico de urgencias, hizo un correcto abordaje de ese paciente. Solamente que hubo algo que destacar, que el médico de urgencias en ese momento nos dice, bueno, pues ya tiene un balazo en la cabeza, ¿qué más le vas a hacer? ¿No? Entonces, bueno, la respuesta es cirugía de control de daños. En las imágenes que ven a la derecha es la reconstrucción tridimensional después de la operación. Como se pueden dar cuenta, le hicimos una craniectomía bifrontal, es decir, le quitamos todo el hueso frontal de ambos lados. Esas como viboritas que ven ahí son los drenajes que dejamos justo debajo de la piel para seguir evacuando la sangre que fuera residual. El paciente la pasó muy mal, estuvo más o menos 2 a 3 semanitas en el servicio de terapia intensiva y después con nosotros una semana más, antes de que consideráramos que estaba en condiciones para irse de alta. Sin embargo, la recuperación, como les comentaba, ahora sí, al llegar a la consulta, fue de esta manera. Aquí tenemos al paciente, les voy a poner el videíto. Entonces, conclusiones. El traumatismo craneoencefálico es tratable. Quien les diga lo contrario o quien asevere lo contrario es un médico que no ha tomado un curso de actualización o que no ha estado cerca de la nueva información que hay. O sea, el traumatismo craneoencefálico, la mayor parte de los casos, es 100% tratable y como ustedes pudieron ver en el video, con un grado de recuperación magnífico si se hace lo que se tiene que hacer. ¿Sí? El tratamiento inicial, el abordaje inicial del paciente, por eso lo pongo en rojo, salva la vida. No somos nosotros neurocirujanos que llegamos, lo operamos, ya lo salvamos. No. El paciente empieza la recuperación de su enfermedad desde que es diagnosticado en urgencias. Por eso es lo más importante del tratamiento, que ustedes sepan hacer un buen abordaje, una buena atención primaria, llamar al neurocirujano cuando se le tenga que llamar y pedir los estudios que se tengan que pedir para facilitarnos nuestro trabajo. Pero el paciente se salva estando en el servicio de urgencias. Bien, no hay que utilizar ningún sustituto de medicina o cirugía. Por ejemplo, si no hay tomografía, pues tómale una radiografía, ¿no? No debemos de utilizar sustitutos en la medicina y en la cirugía. Si no tenemos con qué tratar a este paciente, si no tenemos con qué abordarlo, tenemos que mandarlo a un centro donde sí haya con qué abordarlo, porque lo estamos haciendo perder el tiempo. Listo. No tropicalizar la medicina. La medicina tiene sus indicaciones, ¿sí? Entonces, si el paciente requiere una descompresión, una cirugía para descompresión, una craneectomía descompresiva, y no tenemos neurocirujano en el lugar, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos mandar. Se nos da la alternativa de que el tratamiento sea extrainstitucional, de que sea privado. Hay que ofrecerle esa alternativa. Hay que comentárselo, ¿sí? Estamos muy casados con que
la institución resuelve lo que es la institución y el medio privado resuelve lo que es del medio privado. No, se le debe de dar en conjunto, de acuerdo a las posibilidades de cada paciente, pero sobre todo de acuerdo a lo que necesita el tratamiento que requiera, ¿sí? O sea, no debemos de seguir tropicalizando la medicina, o sea, no debemos de seguir haciendo cosas que los pacientes no ameritan, ¿sí? Hay que darles el tratamiento específico. Indispensable, aprenderse la escala de coma de Glasgow. Es lo que más se tienen que llevar de esta plática. La escala de coma de Glasgow es la piedra angular para la evaluación del paciente con un traumatismo craneoencefálico y en realidad de todo el paciente neurológico. ¿Bien? Y hay que aprenderse muy bien esas indicaciones quirúrgicas. Bueno, aquí les dejo una serie de, bueno, ya terminamos, ahorita vamos con la serie de preguntas. Aquí les dejo una serie de recursos, sobre todo revisen la 1, la 3 y los que están al final, del 5 al 8. Son muy buenas referencias, van a encontrar material muy didáctico, como las infografías que les mostraba. Hay que visitar las páginas de la AANS, y de la sección de neurotrauma de la Sociedad de México. Bueno, yo les agradezco. Les recuerdo que estamos sometidos a una evaluación de parte de ustedes. Nos gustaría saber si esto les ha gustado, qué cambiarían, si necesitan que esto se cargue de más información, que se cargue de menos información, que se haga más largo, que se haga más corto. Estamos ahorita, pues nuestro equipo y yo, pensando en que la opinión de ustedes, pues es lo que nos va a dar la pauta para mejorar o para cambiar lo que se tenga que cambiar. Ahí están mis datos de contacto, mi celular, me pueden mandar WhatsApp, mi correo electrónico, mis redes sociales, Facebook, el LinkedIn, Doctoralia, también me encuentro ahí por si requieren alguna ayuda diagnóstica, alguna valoración por mi parte. Y les doy esos contactos por si tienen ideas de hacer nuevos proyectos, algo que investigar, algo que hacer, también estamos abiertos a ello. Aquí les dejo una imagen final de mis redes sociales donde podemos ahí interactuar sin ningún problema. La verdad es que siempre nos ha gustado que los estudiantes de medicina sean muy dinámicos, que quieran estar aprendiendo, que quieran estar desarrollando cosas, porque créanme, es muy útil y de esas, pues de esas acciones es que se derivan estas pláticas, por ejemplo. Les agradezco mucho y bueno, vamos a dar a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Como ya nos comentó el doctor, a lo largo de toda la conferencia se fueron reuniendo las preguntas que realizaron tanto aquí como por Facebook Live. Entonces vamos a dar paso a las siguientes preguntas.